Bienvenidos nuevamente a este curso sobre cómo presentar proyectos para becas de producción artística en el programa PECDA. Estas becas que se otorgan aquí en México en diversos estados de la República. Y en esta ocasión lo que toca revisar para este nuevo episodio es precisamente cuánta basura artística es la que debes de producir para tu propuesta. No quise decir basura, es decir, para la producción artística que vas a estar realizando. Pero bueno, si no sabes de lo que estoy hablando y este es el primer episodio al que llegas a este curso y a mi canal, pues entonces te estarás preguntando, ¿pero qué diablos es el PECDA? Yo quiero saber qué cosa es el PECDA y si me va a servir a mí como artista. En ese caso, entonces, te voy a dejar acá arriba en el enlace que va a aparecer aquí y también en el primer comentario y en la descripción del video acá abajo, la lista de reproducción completa para este curso. Porque sí, son muchos episodios, son varios videos donde desarrollamos adecuadamente los temas. Porque esto realmente es complejo, es difícil de realizar. Y por esa razón damos toda la información en diferentes videos. No como hacen en otros canaluchos o en otros sitios donde te dan 5 tips para poder presentar tu proyecto. No, esto no se resuelve con 5 tips ni con un videito de 5 minutos. Entonces, revisa ese enlace porque en el primer episodio te explico en qué consiste la beca PECDA, cómo es que tú puedes participar y en los siguientes videos vas a poder aprender cada uno de los pasos para desarrollar todo tu proyecto. Así que bueno, sin más, comenzamos ahora sí con este nuevo episodio sobre cuánta producción artística es la que debes de proponer en tu proyecto. Y bueno, entonces aquí vienen las primeras advertencias. Como siempre, necesito decirte que para poder llegar a este punto, para poder determinar la producción de obra de arte que vas a realizar durante el periodo de tu beca, entonces necesitas tener resuelto primeramente dos cosas: la redacción de tus objetivos y la descripción de tu proyecto. Si no tienes tus objetivos redactados, entonces la realidad es que no tienes idea de qué proyecto es el que vas a presentar. En ese caso, entonces necesitas regresarte al episodio sobre cómo redactar los objetivos de tu proyecto, que igualmente te voy a dejar acá arriba en este enlace y en el primer comentario y en la descripción de este video. Lo segundo que necesitas tener bien concretado es la descripción de tu proyecto, porque en esa descripción del proyecto lo que determinas es tu flujo de trabajo. Si no conoces el flujo de trabajo y el proceso de trabajo para este proyecto que estás planteando, entonces no puedes determinar con precisión cuánta obra es la que deseas producir. Por supuesto, cuando ya llegamos a la descripción del proyecto tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo queremos hacer. Pero para poder determinar la producción, primero conoces tu flujo de trabajo, luego lo encajas en el tiempo de producción que te están dando para la beca o para la residencia y entonces determinas con precisión cuánta obra producir. Hasta entonces no se puede. Así que igualmente el enlace para el episodio de la descripción va a estar acá arriba, en la descripción y en el primer comentario. Y es que debemos tomar en cuenta que para poder ejecutar todo el proyecto debemos basarnos en la metodología SMART que utilizamos para la redacción de los objetivos. Esta es la metodología que va a guiar y a liderar todo el proceso del proyecto, porque justamente lo que determinamos ahí es que necesitamos ser específicos, es decir, concretos y claros con todo lo que queremos hacer. Luego debe de haber un factor medible, es decir, un parámetro que nos permita entender cuando vamos progresando a lo largo de la realización del proyecto. Y cuando redactamos un proyecto y lo planteamos, necesitamos colocar ese parámetro que nos va a ayudar a medir el progreso una vez que lo estemos ejecutando. Luego tenemos que proponer un proyecto pues que sea alcanzable y realista y por supuesto tiene que estar atado a factores temporales. En el caso de la beca del PECDA, pues bueno, puede variar entre los 6 meses, 8 meses, a veces hasta los 12 meses, pero eso lo determina la convocatoria de tu estado. Y nuevamente tengo que decir que debes de leer la convocatoria de tu estado. Si todavía no ha salido, lee la del año pasado porque ahí está toda la información. En el caso de la producción, ese va a ser nuestro factor mesurable o medible, porque a lo largo del desarrollo del proyecto vamos a ir avanzando con la producción, es decir, con la creación de la obra de arte.
Si nosotros vamos avanzando y establecemos puntos específicos en los cuales vamos a inspeccionar si vamos avanzando de la manera adecuada, entonces eso se vuelve también un factor medible, porque indica que estamos acercándonos hacia la meta de producción que nos propusimos. Y por supuesto, el jurado también al momento de leer tu proyecto debe de entender cómo es que vas a ir progresando en la realización o producción de la obra de arte, y de esa manera también va a entender cómo irte evaluando de si vas o no por el camino correcto, de si realmente estás trabajando o no. Entonces, una de las métricas principales para monitorear tus resultados debe ser precisamente la cantidad de obra que deseas o pretendes entregar en el lapso de tiempo que se ha establecido en la beca, porque precisamente pues esta es una beca de producción y a lo largo de los meses en los que la estés recibiendo, pues tú debes de producir obra de arte. Somos artistas y producimos obra de arte. Así pues, es indispensable, como te mencionaba, entender cuál es tu flujo de trabajo, que se desarrolla justamente en la etapa de descripción del proyecto, donde debiste haber dividido tu proyecto por etapas. Una etapa inicial, que le ponemos aquí etapa número 1, una etapa número 2, donde vas progresando en la realización de tu proyecto, la etapa número 3, que ya debe de ser como más o menos la cúspide de la realización del proyecto, y finalmente la etapa 4, donde pues a fin de cuentas debes de preparar el proyecto para su exhibición, para la exhibición de los resultados. Recordemos que la beca PECDA sí exige que presentes los resultados de alguna manera y a partir de los recursos que se te han dado. Entonces esto es más o menos como si contaras una historia precisamente. O sea, tiene un inicio, un desarrollo, un clímax, que es en este caso la etapa 3, y una finalización en la etapa 4. A lo largo de todas esas etapas es que debes de distribuir la realización de la obra de arte. Entonces, uno de los puntos que nos solicita la beca responder es precisamente cuál va a ser el producto cultural resultante, es decir, qué es lo que se obtendrá al finalizar el proyecto. Y aquí entra la pregunta de cuánta cantidad de obra es la que debes de producir. Pues entonces debes de producir un chingo, porque para eso te están dando dinero, cabrón. Y entonces, una vez que tienes la beca, te conviertes en su esclavo y les perteneces. Bueno, no, la verdad es que no es así. Para poder determinar la cantidad de obra de arte, en realidad, pues no hay una respuesta clara, no hay un mínimo ni un máximo de obra a realizar. La realidad más fuerte aquí a la que te vas a tener que enfrentar es que tú te pones tus límites. Insisto, esta es una beca de producción artística y por tanto se le otorga a artistas que ya producen obra de arte. Y entonces, como tú ya debes de tener cierta experiencia en la producción de obra, entonces debes entender cuáles son tus límites de creación. Los límites deben estar acordes a tu propuesta en términos aceptables, ni menores a la lógica del proyecto que quieres plantear, ni mayores a tus capacidades de trabajo. Es donde entra esta parte de conocerse uno como artista en cuanto a sus procesos creativos y en cuanto a los flujos de trabajo que presenta este proyecto en particular con el cual tú quieres participar. Entonces, si tú planteas una producción de obra que suena muy poca para el tiempo que te están otorgando para la beca o para la idea que estás planteando, no te van a aceptar el proyecto. Y si planteas demasiada obra de arte para el tiempo que te están dando y para el proyecto que suene de un alcance enorme, pues tampoco te van a aceptar el proyecto. Y es aquí donde entran entonces los otros dos factores después del factor medible, que es lo alcanzable y lo realista. Alcanzable tiene que ser en términos justamente del tiempo, de tus posibilidades y de tus conocimientos, y realista en cuanto a que tú tengas la capacidad, la fuerza y el entendimiento para poder realizar el proyecto. Y estos son factores que tú debes de ir evaluando y que uno siente cuando está planteando el proyecto. Uno sabe cuando no tiene los conocimientos suficientes, las capacidades o quizá incluso los materiales que nos hagan falta. Aunque bueno, también la idea de recibir un poco de dinero para poder realizar un proyecto, pues es para solventar este tipo de obstáculos. Pero nosotros debemos ser capaces de entender hasta dónde. Ahora sí que, ¿qué tanto es tantito? Entonces, algunas consideraciones importantes para todo esto es precisamente pensar en términos de cuántas piezas vas a realizar y el alcance de estas, determinando el número de piezas y las dimensiones o duración en el caso de las especialidades que intervengan con el tiempo.
Debes de ser sumamente claro con esto. Aquí no caben vaguedades. Aquí me puedes poner, pues más o menos voy a sacar como 8, pero pueden ser 5 también. No, si tú pones este tipo de cosas como más o menos 8, más o menos 10, te van a rechazar el proyecto. Tienes que decir con claridad cuánta obra vas a producir. El punto aquí es que tú debes decir con seguridad cuántas piezas son las que vas a sacar y de qué dimensiones o duración van a tener. Pero entonces me vas a preguntar, ¿y cómo determino cuánta obra es la que puedo hacer? Entonces vamos a hablar de los aspectos a considerar. La cantidad de trabajo depende mucho del proyecto. Cada proyecto es diferente y tiene diferentes necesidades. Por eso es importante clarificar los objetivos. Tú debes entender muy bien tu proyecto y el entendimiento de ese proyecto viene desde la redacción clara del objetivo general y de los objetivos específicos. Si no tienes una comprensión adecuada de eso, entonces no vas a poder entender las necesidades propias de tu proyecto. En ese sentido, cada proyecto puede depender de hacer más o menos obra, pero eso tú ya lo tienes que inspeccionar más apropiadamente. Para poder entonces tener esa claridad, necesitas analizar tu proceso creativo. ¿Cómo es que tú trabajas? ¿Cuánto demoras en la realización de las obras? También entender la técnica o medio empleado. El medio y la técnica tienen sus límites en su tiempo de realización. Por poner un ejemplo muy simple, es muy diferente realizar una pintura en acrílico cuyo secado es mucho más rápido con una pintura en óleo cuyo secado es mucho más lento. Los tiempos del mismo material te exigen que esperes más o menor tiempo para poder continuar con el trabajo. Y también las dimensiones de la obra, el tamaño o el alcance de la pieza también determinan los tiempos de realización, porque no es lo mismo hacer un mural de 4 por 7 metros a realizar un lienzo al óleo de 60 por 40 centímetros. Y lo mismo, no es igual hacer un corto de 30 minutos que un largometraje de 2 horas. Así pues, en el flujo de trabajo es importante que determines cuánta obra se va a crear para cada una de las etapas, excepto en la etapa de finalización en la cual ya tiene que estar la obra hecha y tú debes de prepararla para su muestreo, para salir a exhibir. Entonces, en cada etapa debes de considerar cuánta obra se va a crear. Entendiendo que, como mencionábamos en el episodio de la descripción, pues hay diferentes flujos de trabajo, hay flujos de estructura rígida, como también hay flujos de estructura flexible. Esto depende de ti como artista y pues bueno, debes entender que también aunque tu estructura sea flexible, deberían existir algunos puntos de anclaje para que tú entiendas que también vas avanzando. Y esos puntos los debes de entender tú porque también deben demostrarse en el proyecto. Si el jurado no entiende cómo vas a progresar durante el desarrollo del proyecto, entonces también corres mucho riesgo de no ser aceptado dentro de la beca. Por eso es importante también que se describa muy bien cuáles van a ser tus actividades en la sección de descripción y que en esa descripción entiendas cuánta obra es la que vas a producir en cada etapa. Antes de continuar, te menciono que también cuento con mis cursos para entrar a las becas del Sistema Nacional de Creadores de Arte, así como para la de Jóvenes Creadores. Te voy a dejar los enlaces a ellas acá arriba, en el primer comentario y en la descripción acá abajo. Y para cada una de estas convocatorias, cuento con 2 modalidades de asesoramiento 100% personalizados 1 a 1. Ya que todos los proyectos tienen necesidades distintas y por lo tanto requieren tratamientos específicos que no se pueden tratar en un curso virtual, pero que sí pueden ser descubiertas en un asesoramiento personalizado. Para ello cuento con 2 tipos de asesoría: el asesoramiento sencillo, que es 1 sola hora por videollamada para revisar tu documento de proyecto que ya debe estar redactado. Es importante que esté redactado y completado porque en 1 hora no se puede resolver toda una postulación. Para eso te recomiendo que sigas todo mi curso para que tengas todos los puntos necesarios para completar tu documento de proyecto. Pero también cuento con mi acompañamiento completo, que es un plan de 5 sesiones de 1 hora donde yo personalmente te voy a ayudar a redactar cada parte de tu proyecto, a preparar tu CV y tus portafolios. Este acompañamiento completo está pensado para aquellas personas que pues no les gusta seguir un curso virtual y prefieren que una persona trabaje directo con ellos para lograr sacar todo
todo el proyecto. Te voy a dejar un enlace directamente a mi WhatsApp acá abajo en el primer comentario y en la descripción por si tienes cualquier duda. Yo te voy a responder personalmente para que comencemos con cualquiera de estos asesoramientos. Los asesoramientos están abiertos todo el año, todos los años, no importa el momento en el que me contactes. Muchos artistas ya han ganado con mi asesoramiento y puedes revisar las entrevistas con los ganadores que te voy a dejar directamente acá arriba en el primer comentario y en la descripción. Puedes buscar también sus nombres directamente en el sitio web del sistema de creación y encontrar ahí las actas con los resultados, porque esta es información pública, yo no escondo nada. Te dejo también ese enlace acá abajo en el primer comentario y en la descripción, y también puedes revisar las opiniones en mi Facebook, así como las historias destacadas en mi Instagram decademia.art. Pero también debo decirte que yo no te garantizo que vas a lograr entrar, eso no depende de mí y los lugares son limitados, pero sí te garantizo que vas a tener un proyecto bien redactado y con mayores posibilidades de ganar. Ahora sí, continuamos entonces. Otro de los aspectos que nos solicita la beca es colocar los detalles de la obra que vas a realizar, y aquí esto se refiere a los aspectos técnicos de las piezas que vas a producir. Pero entonces te preguntarás, ¿qué es lo que debes de detallar? Pues se trata de mencionar las características objetivas de la producción que vas a realizar. Igualmente depende de cada proyecto y las características que has determinado para él. Los aspectos a considerar en este caso pues son precisamente la técnica, las características técnicas de las obras que vas a realizar y su dimensión o extensión. Es decir, si vas a realizar pintura, bueno, pintura al óleo sobre lienzo con dimensiones 60 por 40 centímetros. Cada una de las piezas o conjuntos de piezas que vas a realizar con sus características técnicas es lo que debes de mencionar, y debes hacerlo de manera objetiva mencionando cualidades y cantidades. No es necesario explayarse, solamente tienes que decir lo que se va a producir y lo que se va a obtener. Y pues, por ejemplo, en este caso tenemos 4 series de esculturas, entonces en el detalle de la obra a realizar simplemente es serie 1, 3 esculturas de madera de caoba de 30 por 30 por 30. Serie 2, 2 esculturas de y así con todo lo que vayas a realizar. Pero bueno, me vas a decir, ajá, ¿y entonces qué es lo que tengo que escribir? ¿Qué es lo que se coloca en la sección de producto cultural resultante? Lo que tienes que decir en producto cultural resultante es precisamente cuál va a ser el resultado del proyecto en términos de producto que vas a crear y en qué cantidad. Y en el detalle de las obras a producir, debes numerar las piezas que vas a crear y decir sus dimensiones. Pero en el caso de que tu creación solamente corresponda a una sola pieza, entonces no es necesario redactar el detalle, puesto que ya está dicho en el producto resultante. Vamos a tomar como ejemplo este que hemos agarrado para varios episodios, que es el proyecto de arquitectura urbana, donde vamos a crear una serie de murales con una estética urbana que identifique a la población de las colonias populares. Si miramos el objetivo general que redactamos en esa ocasión, dice aquí crear una propuesta estética muralista compuesta por 5 murales, basados en la arquitectura urbana de las colonias populares. Entonces, en ese sentido, el producto cultural resultante es tal cual: 5 murales de 5 metros por 3 metros aproximadamente en pintura acrílica. En el detalle de las obras a producir, en este caso para este proyecto en particular, pues sí tienes que decir en dónde se va a ubicar tentativamente ese mural, ¿no? Entonces, mural sutanito en la colonia fulanita de 4 por 3 metros, ¿no? Porque pues también la idea es que tú ya más o menos debiste haber prospectado las zonas o los lugares y ya después vas a ir gestionando los permisos. Y vuelvo a insistir, esto es solamente un ejemplo, no va a aplicar directamente para lo tuyo. Tienes que ser muy minucioso en entender cuáles son las necesidades de tu proyecto y lo que estás proponiendo para poder dar los detalles de las obras a producir y decir con claridad cuál va a ser el producto cultural resultante. Es por eso que también insisto, es muy necesario que los consejos que se dan para poder redactar estos proyectos sean personalizados. En fin, ¿ya sabes qué es lo que vas a producir? Pues entonces comenta acá abajo en la caja de comentarios cómo va a ser tu producto final.
Y si tienes dudas sobre este tema, pues pregunta también en los comentarios, yo siempre contesto. ¿Te ha gustado y te ha servido toda esta información? Entonces te invito a dejarme una donación en mi perfil de Buy Me a Coffee. Vas a encontrar los enlaces en el primer comentario y en la descripción acá abajo. Aquí va a aparecer el siguiente video del curso para que continúes aprendiendo. De este lado también va a aparecer el botón de suscripción. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada. Igualmente puedes hacer este curso desde mi sitio web decademia.com, donde te proporciono materiales, cuestionarios y guías para que consolides todo lo aprendido. Y también vas a poder encontrar mis cursos en autogestión artística. Ahora sí, nos vemos en la próxima.